Bueno, Ingrid, todo tuyo. Contanos, hoy tenemos un gran personaje que nos va a deleitar Ingrid, así que te escuchamos con atención. Sí, si me escucháis toser de vez en cuando, mil disculpas, pero justo también aquí estamos con el cambio, ¿no? de clima, del calor, frío, van viniendo los días y estoy un poquito tomada de la garganta. Todo y eso no es una excusa para no venir con todo el power a este momento para compartir un personaje que, bueno, polémico, controvertido y creo que su historia, más allá de lo que se sabe a nivel no exterior, no se conoce y creo que, bueno, es un personaje muy interesante para traer porque además se sobrecrea en cada momento. Así que paso a presentarlo. Cualquier cosa me vais comentando. A ver, que reproduzco. Listo. Bueno, pues nuestro personaje de hoy es Salvador Dalí. Polémico en todas sus formas eh, y yo creo que es un personaje que conectó con una visión diferente del mundo a la que conocemos y pudo eso, ¿no? Construirse y reconstruirse a través del arte. No solo a través de las pinturas, se le conoce mucho por, bueno, por ser un artista del surrealismo a través de la pintura, pero fue un escritor e hizo hasta películas con diferentes cineastas. Bueno, Salvador Dalí nace un 11 de mayo de 1904 a las 8:45 en Figueras, España. Es una población de Cataluña. Es hijo de Salvador Dalí Cusí, era un abogado y notario de clase media, muy estricto, y de Felipa Domènech Ferrés, que era de pájaros, era un amante de pájaros y siempre alentaba a su hijo pues, en todo lo que le interesaba artísticamente. Es el segundo de tres hermanos, tiene una hermana más bueno, tenía una hermana más pequeña que él de 4 años, llamada Ana María, y lo curioso viene aquí. Salvador Dalí tenía un hermano mayor que él que murió 9 meses antes de que naciera. Y aparentemente el semblante era muy similar. De hecho, sus padres a los 5 años le dijeron que era la reencarnación de su hermano. Cosa que marcó mucho, bueno, pues toda su vida, ¿no? Porque tuvo que estar luchando con esa comparación de no saber si era él o era el otro. Incluso en sus primeros años de vida, hasta, bueno, pues hasta la preadolescencia, estuvo yendo al psicólogo porque, bueno, tenía una confusión de identidad. Así que empieza fuerte el personaje. Eh, y que ya desde muy chiquito tuviera que estar acompañado pues, por un psicólogo psiquiatra, ¿no? Para poder bueno, pues encontrar su lugar en la vida. Durante su infancia, debido a esto seguramente, él iba interpretando papeles. Ya desde muy chiquito, bueno, decidió ser cocinero, luego decidió que quería ser Napoleón, incluso le encantaba disfrazarse de rey. Era uno de sus juegos preferidos. Y bueno, incluso jugaba, porque para mí esto me trae el juego, ¿no? Estamos hablando de un niño, pero bueno, al final es cómo podemos llevar esto a la vida, ¿no? Jugaba con, bueno, qué le traía a cada personaje. Incluso eso, a los 10 años se deja de comer tanto, se vuelve un niño demacrado, tiene una pintura donde él se refleja y, bueno, explora qué ventajas esto le traía a su vida, ¿no? Que podía sacar de provecho de ello. Así que muy observador desde muy chiquito, viendo que traía una cosa que otra y siempre con una ambición de llegar a ser más, de ser más, de ser más. Seguramente también muy impulsado por esta comparación, ¿no? De tu hermano, que siempre, bueno, pues me imagino que estaba ahí.
Y le Hasta pusieron aquí cómo vamos. una mochila importante, te digo, ¿eh? Con esa comparación tan contundente de tan joven y aparte lo llamaron igual. A ver, Sí, sí, sí. mismo nombre, 9 meses antes le dijeron, sos vos, arreglate. Entonces siempre estabas a sombra. Sí, de hecho, Un sí, pobre vago, porque más que mochila es vivir en la comparación continua. sí. De hecho, a nivel sistémico, esto existe, ¿no? Bueno, hay unas lealtades que te llevan a llevar la vida de una manera u otra. Espera, que admitimos a... ¿Estás admitiendo tú? Pero bueno, interesante, empieza como muy interesante ya su vida desde bien chiquito. Eh, a ver, a ver si me deja pasar. Ahora, vale, sí. Bueno, con 12 años descubre la pintura contemporánea porque en la localidad donde vivía, aquí en Cataluña, pues se juntaban muchos artistas, la costa catalana tiene, tiene un encanto muy peculiar y era un lugar de mucho encuentro con, bueno, con personalidades importantes del momento. Y bueno, conoce a este pintor y luego su padre, siguiendo los consejos de un artista, bueno, lo envía a clases de pinturas con Juan Núñez. Y poco a poco la familia se va dando cuenta de esta sensibilidad hacia la pintura que tiene Dalí y va haciendo exposiciones de sus obras. Bueno, a la edad de 14 años, decir que durante su primaria Dalí no destaca en nada, más bien todo lo contrario, tiene varios cambios de colegio porque, bueno, pues no era un buen estudiante. Y esto, con 14 años, bueno, participa en una exposición colectiva de distintos artistas y el rector de la universidad donde se realiza esta exposición le da el premio rector de la universidad. Hasta aquí, bueno, va evolucionando y vamos viendo, ¿no?, cómo, bueno, va creando sus éxitos. Bueno, mientras cursaba sexto de bachillerato en el Instituto Ramón Muntaner, crea con los amigos una revista mensual que se llama Studium, donde publicaban ilustraciones, poemas y diferentes artículos de pintores, de escritores. Y Salvador Dalí siente, bueno, por estos artistas, ¿no? Devoción. De hecho, siempre tiene una mirada de admiración hacia Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, o sea, artistas que los veía como imposibles. Bueno, en 1921 se traslada a Madrid para ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Por qué? Porque en ese momento o estudiabas en modo religioso o en ese momento era, digamos, esta academia ofrecía algo diferente, alternativo a los estudios tradicionales. Entonces, tenían como diferentes clubs, había sugerencias de lo que se tenía que estudiar, pero involucraba mucho lo que cada uno quería hacer. Y allí en la residencia de estudiantes conoce a Federico García Lorca y luego a un cineasta que se llama Luis Buñuel. Serán tres personas, serán dos personas que acompañarán a este personaje durante mucho tiempo. Incluso hay rumores de que Federico García Lorca y Salvador Dalí mantenían una tensión sexual dentro de, bueno, pues toda esta aura, ¿no?, de misterio que tenía Salvador Dalí. De hecho, seguramente no era heterosexual, pero debido a su crianza religiosa y estricta, posiblemente, pues bueno, fue una manera de sobrevivir. Nunca lo declaró, pero tampoco no lo negó. Entonces, bueno, iremos viendo que suceden cosas que pueden mostrar eso y cómo dentro de una época que era, bueno, pues todavía existían muchos juicios frente a ciertas cosas, él encontró su lugar y cómo canalizar todo esto, ¿no? Que, bueno, que en cierto modo en muchas personas pues realmente ha sido algo que les ha frustrado mucho.
En 1921, ese mismo año, muere su madre por un cáncer de útero, con 16 años. Dalí tenía 16 años y para él fue un golpe tremendo, porque la adoraba y seguramente, bueno, pues era su pilar de conexión con la tierra, ¿no? Él vivía en ensoñación y su madre seguramente era la persona que le traía tierra y que le mantenía aquí, en esta realidad. En este periodo su padre se casó con la hermana de la madre, cosa que Dalí nunca aceptó. Para él fue un golpe duro. Hasta aquí cómo vamos. Vemos que la Todo vida bien, todo bien. intensa desde el momento cero de nacer y sigue y va haciendo una adolescencia movida. Ahora digo, qué bueno que incluso con esa adolescencia movida haya podido estudiar Bellas Artes en esa época, que como decís, no era lo tradicional, no era normal que los padres hayan tenido la suficiente apertura dentro de todo para aceptar esas decisiones, es un montón. Sí, claro, aquí juegan, hay dos papeles que yo creo que son importantes destacar. Por un lado tenemos a la madre que sí que era religiosa y por otra tenemos al padre que no. Y económicamente estaban bien acomodados. Entonces esto le permitió, claro, le dio un acceso a un nivel de vida que de otra manera no hubiera tenido, porque ir a esa Academia de Bellas Artes, bueno, pues no debía ser económico, ¿no? Estar viviendo allí, de hecho hay un momento que el padre le quiere cortar el grifo a Salvador Dalí porque, bueno, en sus excentricidades, ¿no? Pues gastaba mucho. Pero bueno, eso le dio, ¿no? Tuvo unas cosas y no tuvo otras, pero eso le dio acceso a un conocimiento más allá de la religión. Bueno, como valores yo creo que es la audacia, la genialidad y la rebeldía, ¿no? Y el crearse a sí mismo. En 1923, bueno, lo expulsan de la Academia de Bellas Artes. eh, Se dice que fue el promotor de dar la orden de, ¿no? De un acto, bueno, de un conflicto que hubo en la universidad porque querían expulsar a un profesor y hubo una gran batalla, entonces se dio por hecho que había sido él el cabecilla y entonces regresa a Figueras el 21 de mayo de 1924. Justamente había una visita de un monarca, del monarca por la zona de Gerona y lo arrestan durante 12 días. Posiblemente no tenía pelos en la lengua y a través del arte, a través de sus poemas, a través de sus escritos, pues decía lo que pensaba. Bueno, a la salida de la cárcel ese verano se juntan en la costa Federico García Lorca, luego más tarde llega su amigo Luis Buñuel y trabajan sobre un guión cinematográfico muy atípico, que es una película extraña llamada Un perro andaluz. En 1926 directamente lo expulsan de la academia porque cuando lo van a examinar, bueno, planta cara a los profesores diciendo que no están equiparados, ¿no? No tienen el conocimiento suficiente como para poder juzgar lo que sabe o no de otro artista y directamente dicen chao. Así que bueno, ahí acaba su andadura de estudios, ¿no? De polémico, siempre saliéndose de la norma y quizás tenía razón, porque no siendo académicamente brillante, sí que era una persona muy observadora, muy trabajadora, incluso trabajaba 14 horas diarias, cosa que no, parece que siempre estaba de, como decís vosotros, de joda, de fiesta, y era una persona súper, súper, súper trabajadora. De hecho, tenía bocetos, pinturas, escritos por todos lados. Lo que pasa es que, claro, no era lo que se mostraba. Bueno, en 1927 viaja por primera vez a París y un año después se establece en la capital francesa. Allí se relaciona con Pablo Picasso y con Joan Miró. Y con ayuda de Joan Miró se inicia en el grupo de surrealistas eh, que lidera el poeta André Breton.
bueno, aquí inicia este tipo de pinturas, ¿no? Que empiezan a tener un significado mucho más profundo que el simple retrato, ¿no? Aunque sea bello, de cosas que estamos viendo. Aquí empieza a trabajar, bueno, más con un psicoanálisis, con todo el inconsciente, con información que a primera vista uno puede decir, no ve un cuadro de Dalí, de hecho, aquí hay uno y dice, ¿qué es esto? Y cuando empiezas a entender, bueno, pues el significado de las cosas, el por qué, te vas viendo que supo toda esta infancia y toda esta adolescencia, la supo transitar a través de su arte. Creo que fue su forma de sanar lo que sucedía en el interior. Bueno, en 1929 hace una exposición y tiene gran éxito. Bueno, camaleónico, creativo y proactivo. Camaleónico porque continuamente buscaba, bueno, él decidió ser cada día más. Y de hecho, una de sus frases es que aún muerto seguiría en vida. De hecho, no tiene descendencia conocida, hay una supuesta hija por ahí con, con muchas dudas que pidieron exhumar el cadáver y demás. No se ha realizado, pero realmente es un personaje que más allá pues de su vida, ¿no? Eh, tan de farándula, con su arte ha dejado un legado. Y bueno, en 1929 conoce a su musa y su futura esposa Gala, Elena Ivanova Diakonova. Esta mujer estaba casada y era 11 años mayor que... Aquí sucede algo muy interesante y es que él reconoce que no, pues esto, que las mujeres no le llamaban la atención, pero esta persona, bueno, yo creo que hicieron un pacto de vida, ¿no? Ella le ayudaba a sociabilizar, fue su enlace entre lo que se consideraba bien en el momento con lo que él quería hacer en la vida, porque era en realidad, a pesar de que se mostraba, pues esto, ¿no? Muy polifacético, muy abierto, era una persona que sufría muchísima ansiedad, siempre se quedaba en la última fila de los, ¿no? Del cine, de las salas, por si tenía que salir corriendo. O sea, tenía una cierta introspección, le angustiaba a la gente, entonces, bueno, fue como ese puente que le ayudó a conectar otra vez, ¿no? El rol que hacía la madre pasa a llevarlo esta persona. De hecho, durante lo que queda de vida estuvieron juntos, pero con una relación muy abierta, donde además ella era conocida por, bueno, porque le gustaban los hombres y tenía una actividad amorosa elevada. Incluso su ex marido llegó a decir que era ninfómana. Así que para poner un poquito de contexto. Cosa que, bueno, entre ellos hicieron su propio pacto y su aceptación de cómo quería que fuera esa relación. Volvemos a romper cómo deben ser, ¿no? Lo establecido, lo que debe ser, y consiguieron crear un vínculo que a ellos les funcionaba. A ella por una parte y a él por otra, pero también conectaban mucho como, como seres humanos. De hecho, era una gran confidente para él y sus primeros encuentros, bueno, pues hablaban de sus miedos, ¿no? Sobre todo Dalí, de sus miedos, de sus, bueno, de todo su interior que no podía más que pintar o expresar mediante letras. Bueno, sucede que la relación de Dalí con su padre no es buena, por lo que hablamos, ¿no? Una persona estricta, no aceptan que se case con una persona 11 años mayor que él. Estamos hablando 1930. Bueno, una serie de cosas y Dalí hace una presentación de un cuadro donde hay un escrito que pone que a veces por exactamente las palabras no las sé, pero bueno, que escupía la imagen de su madre como diversión. Entonces su padre le pide que se retracte oficialmente y él se niega, seguramente por miedo a ser rechazado por el grupo de surrealismo y demás.
y el padre lo deshereda, le prohíbe regresar nunca a casa. Bueno, esto, la inscripción de su dibujo del Sagrado Corazón, donde pone: en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Bueno, cosa que Era un sacado para la época. sí, sí, totalmente Es desatado. que cualquier regla que había se fijaba cómo romperla, pero es muy Tal interesante cual. esto que decís, Ingrid, porque se mostraba de una manera de no me importa nada con lo que quiero, voy para adelante con toda, pero internamente estaba esa ansiedad, esos miedos, incluso lo que decías, ¿no? Ese trabajo duro, si se quiere, que tampoco se veía en ese primer personaje que muestra. Sí, Eh, de hecho, perdón. sí, No, sí. hago un apunte sobre lo del padre, ¿no? El padre lo deshereda, le prohíbe regresar, y hay en un momento de la vida de Dalí que conoce a una persona que acompañó a su padre en los últimos años de vida y entabla una gran amistad, se interesa por lo que, bueno, cómo vivió su padre, cómo estuvo, o sea que hacia afuera había, ¿no? Mostraba una cosa e internamente había otra, donde sí que había ese interés por su, pues eso, en este caso por su padre, y había amor. Incluso lo tachaban de ser, bueno, de que solo quería el dinero, y todo lo contrario, era una persona muy generosa que, pues, cualquier persona que conocía, ¿no? Y entablaba una amistad con ella, le regalaba pinturas, cuadros, que luego a su muerte han valido millones y millones de euros. Entonces, cómo nos creamos, ¿no? Al final también imágenes en función de lo que creemos o no que son las personas. Bueno, ¿seguimos? Bueno, se considera que fue el padre, madre del surrealismo, y bueno, él se aclamó como el creador del método paranoico crítico, eh, bueno, para que trabajaba eso desde el inconsciente. En 1934 se va a Estados Unidos y hace algunas exposiciones en Nueva York. Allí pasó 8 años con Gala, y fueron años muy, 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 muy prolíferos. Bueno, en 1940 es cuando se establece allí en Nueva York. Y fueron años muy, muy prolíferos donde, bueno, retoma la escritura, incluso participa en, pues esto lo que decíamos, en películas. eh, Walt Disney lo solicita para trabajar para trabajar en la película Destino. ¿Os suena, no? De Disney. Bueno, pues Salvador Dalí tiene al final trabaja con Walt Disney en esa película. Eh, Luego en 1941 presenta el guión de Marea Lunar. En 1942 publica su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí. Bueno, aquí volvemos, muestra una vida secreta que no sé si es la verdadera, sino la que quiso mostrar al mundo, ¿no? Donde volvemos con polémica, donde, bueno, pues realmente de lo que luego puedes extraer de conversaciones con personas muy, muy cercanas, no tiene nada que ver el Salvador Dalí que se expone con el que verdaderamente hay a nivel interno. Es que es muy También, interesante que él lo autodomine, ¿no? La vida secreta de Salvador Dalí como si escribiese en tercera persona, cuando está hablando de sí mismo. Es autobiográfico, supuestamente. Eh, sí, sí, pero además es súper provocadora. claro, claro. Y qué loco esto del principio, ¿no? Que lo expulsan del grupo del surrealismo, porque fascista por un lado, capitalista por el otro, católico por el otro, como que estas múltiples facetas o etiquetas que se le ponía, eh, cómo lo fueron afectando en su imagen pública también, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, hay que entender en la época en la que estábamos como que era o blanco o negro, ¿no? Entonces, él nunca
se mostró políticamente a favor de nadie. Entonces, claro, en ese momento los enemigos que hacían, pues si no declaras en contra es que estás a favor. Y no tiene por qué ser así. O sea, él vivía una realidad apolítica, ¿no? Más allá de la política. Entonces, André Breton es una de las personas que incluso lo apoda como Avenue, bueno, lo llama eso, ¿no? Como que es un interesado por el dinero, cuando es todo lo contrario. Dalí incluso hace una secretaria millonaria sin buscarlo, ¿no? Porque las mujeres cuando trabajaban para él en vez de pagarles en dinero, pues les hacía pues tanto por ciento de las exposiciones o de ciertas obras de arte, y en una de esas, pues una secretaria, vendieron un cuadro por no sé cuánto y se llevó, ¿no? Todo se llevó ahí un dineral. Entonces, Se hasta llevó la que comisión de la venta. claro, hasta que cierto punto de vista, ¿no? Claro, al final sí, claro que quería dinero, pero para vivir y para poder hacer lo que quería. De hecho, para él era un canal, el dinero, para hacer lo que le diera la gana. Pero luego no era avaro, a su casa venía todo el mundo, ¿no? Abría las puertas de su casa para todo el mundo, no se estaba de nada, ni para los demás. Entonces, bueno, lo de la avaricia, ¿no? ¿no? Del dinero es muy relativo. Pero bueno, sobre todo también que lo tenemos como muy mitificado en los cuadros, y fue un artista que tocó todos los palos, o sea, desde la escritura hasta pues, lo que es la escultura, ¿no? No se quedó con una sola forma, sino que era eso, todo lo que tuviera que ver con la creatividad, con la expresión, ahí estaba él. Claro, hasta participó de películas. Uno dice, bueno, hacía cuadros. No, no, todo el espectro artístico que también tiene que ver con su proceso interno de expresarse de la manera que encontraba. No, y que creó su personaje, o sea, su vida al final fue su obra de arte. Creó el personaje que él quiso crear en ese momento, más allá de lo que se esperaba de él, más allá de lo que socialmente estaba fijado. Bueno, al final decidió crear un personaje que lo vieran, seguramente marcado por esa infancia, donde no era la reencarnación de su hermano. Dijo, no, esta energía soy yo y aquí estoy yo, ¿no? Y con todo fue. Es muy interesante. Y también el valor de apostar por uno mismo, ¿no? Para mí eso es más allá de los miedos, más allá de lo bien visto, lo mal visto. Él apostó por él. ¿Qué quiero crear? ¿Qué ambiciono? ¿Qué deseo? Pues voy a por ello. Más allá de que su padre se pudiera ofender, o más allá de que lo expulsaran, o más allá, no es el valor de conectar con uno mismo y qué quiero crear, eh, pues esto, dejando de lado mi ego o mi infraego o mis Y miedos. aparte de cortar con algo que se lo impusieron de chico, cortar con el cordón umbilical que no le correspondía a él. Él tenía su propia historia. Claro, sí, sí, Qué loco esos condicionamientos, ¿no? Porque yo pensaba el caso de la semana pasada de Elvis, que también tuvo una situación similar en la infancia, que el hermano, digamos, nació muerto, pero la conclusión de la madre era, vas a tener la fuerza de dos hombres. Y por eso, digamos, pudo tener, o sea, gracias a eso se puede decir que él creyó esa historia, y hizo la cantidad de presentaciones que hizo, al ritmo que lo hizo y de la manera que lo hizo, ¿no? Entonces digo, cómo también la interpretación de esos hechos, la historia que se nos han contado de chicos, termina moldeando esa personalidad y ese carácter. Eh, sí, sí. Total, total. Bueno, también en Estados Unidos se encargó de la decoración de un escaparate de los almacenes Bonwit Tellerle de la Quinta Avenida, muy importantes, que debido a lo provocadores que eran, fueron modificados en el último momento porque eran muy polémicos.
Esto acabó en un juicio, porque claro, Salvador Dalí no aceptó, ¿no? No podían modificar una obra de arte sin su permiso y acabaron dándole la razón. Así que, bueno. O sea, cuando tenía algo claro iba por ello y lo acababa. O sea, conectaba con algo y más allá de lo que sucediera en el entorno, él acababa lo que empezaba. Bueno, en 1948 vuelve a España y se instala en Cataluña. Y bueno, la posguerra fue una nueva etapa artística para Dalí. Bueno, dejó un poquito el surrealismo, se centró en otras cosas, no eliminó la pintura, pero bueno, también en la época empezaban nuevos procesos creativos, empezaron a haber descubrimientos científicos y todo esto él lo integraba en sus procesos de arte. Ahí creó un boletín y fue uno de los pioneros en la holografía artística. O sea que todo lo que era novedoso era como lo tomo y lo exploro, ¿no? También, bueno, en 1960 empezó a trabajar en un teatro y museo personal. Es decir, él creó su propio museo, que a día de hoy, sí, sí, ríete, pero a día de hoy está en Gerona. Tiene su museo, tuvo hasta un castillo. Bueno, él dijo que quería ser rey. Exacto. Creó su propia El tipo, biografía, escribió su propia historia, y literal la vendió, la puso en un museo y dijo, así es como quiero que me recuerden, ni más ni Claro. menos. el tipo era multifacético, estaba en todas. Sí, sí, total. De hecho, eso, él mismo participó en la reconstrucción porque este teatro quedó bueno, destruido por la guerra civil. Fue su mayor proyecto individual y al que, bueno, dedicó mucha energía hasta los 80. Bueno, también se implicó en otras actividades eh, como, bueno, pues esto, más enfocadas en su personaje, ¿no? En este personaje que creó y realizó anuncios de televisión, incluso diseñó el logo de Chupa Chups, no sé si conocéis la marca, aquí en España es ultra famosa bueno, son de caramelos. Chupa Chups es, o sea, una piruleta, aquí no pides una piruleta, aquí dices, dame un Chupa Chup, ¿no? Esto es un poco como los pañuelos de papel, los Kleenex, pues igual. Y fue representante de una campaña publicitaria del Festival de Eurovisión, que aquí bueno, es un certamen musical donde se juntan todos los países. Así que bueno, mediáticamente también empezó a explorar todo lo que es no solo las películas, sino el mundo publicitario. Volvemos ahí, ¿no? A tener la creatividad en uso. Es que se En subía a la 1900 ola de lo que era en ese momento lo nuevo, o sea, estamos hablando en los 70, la publicidad fue el auge. Entonces, o sea, era el pionero, en lo que sea que había, decía yo voy a ser el primero, el mejor. Y claro, y qué, aquí ya no tenía 20 años. O sea, no, por tampoco. eso, qué versatilidad decir a los 70 me meto en la publicidad, digamos, que era un rubro muy nuevo, dinámico, etcétera. Sí, sí, por eso que, o sea, si algo tiene es esa transformación constante, ¿no? Y esa transmutación. Es una persona que no se queda con algo que le funciona, sino qué más hay, ¿no? Entonces, esa ambición, que más que ambición por tener, es ambición por crear, ¿no? ¿Qué hago con la realidad que tengo? De hecho, él se levantaba y decía, hoy, o sea, para él era un día maravilloso, hoy desde él, ¿no? Hoy, ¿qué puede hacer Salvador Dalí? ¿No? ¿Qué más puede crear? Entonces, al final es conectar con el Dios creador que somos todos. O sea, realmente él lo vivía así y así, bueno, así vivió su vida, ¿no? Cada día con esa posibilidad de crear algo diferente y de crear algo nuevo. Así que bueno, despertó muchas críticas y también mucha admiración.
Si no hablan mal de ti, es que no estás haciendo, no te estás Es que mostrando. te quedaste corto, tal cual. Sí, incluso tuvo de mascota un ocelote, que es tipo bueno, un tigrecito. O sea, él iba con su mascota, que era un ocelote, que es eso, tipo un leoncito, y se lo llevaba a todos lados. O sea que realmente era una persona que aquí estoy yo, ¿no? Por lo menos de cara hacia afuera. Bueno, en 1980 su salud se deteriora y, bueno, con 76 años, bueno, su salud de eso se había deteriorado mucho, incluso ya se empezaba a evidenciar que había un proceso de Parkinson, que había empezado a progresar el Parkinson. De hecho, aquí, claro, no se sabe, se habla mucho de su tonteo con drogas o con diferentes elementos, ¿no?, que nos hacen volar la cabeza, y él siempre dijo que su droga era el mismo. Y que trabajaba, o sea, para él era trabajar 2 horas y el resto, las 22 horas siguientes, era estar en sueño. O sea que seguramente su plano, ¿no?, de trabajo no era desde pues, la realidad que entendemos como, ¿no?, que nos han enseñado como tal, sino que realmente consiguió, bueno, pues al final tenemos órganos en nuestro cuerpo que realmente nos producen la sensación de estar, ¿no?, drogados. La glándula pineal segrega ciertas sustancias que nos producen lo mismo que si estuviéramos drogados. Entonces, seguramente encontró ahí alguna conexión de cómo segregar internamente bueno, pues la dopamina, todas estas cosas que nos hacen entrar en procesos creativos muy profundos. Era parte de la exploración. Quería hasta conocer los secretos de su estado interior, desde esa exploración, de la curiosidad de qué puedo crear hoy, interno y externo. Sí, sí, pero bueno, que eso, ¿no? Lleva como un mito de drogas y no sé hasta cierto punto si fue así o no, sino más bien que conectó con esa parte interna que nos permite, ¿no?, crear estados de conciencia alterados, digamos. Bueno, en 1982, aquí el rey de España le concede el título de Marqués de Dalí de Pujol, que el artista, bueno, que Dalí le agradeció con un dibujo titulado Cabeza de Europa, Cabeza de Europa, que este fue su último dibujo oficial. El 10 de junio de 1982 muere Gala y ahí Dalí pierde el entusiasmo por la vida. Realmente intenta suicidarse sin lograrlo, incluso incendia su casa, pero no consigue, el hombre no consigue irse de este mundo rápido. Y bueno, sus últimos años los pasó en Figueras, donde diferentes artistas, mecenas bueno, se encargaron de su bienestar y de cuidarlo esos últimos años. Aquí también vuelve a haber mucha polémica porque se dice que se aprovecharon mucho de él. De hecho, le daban, ¿no?, dicen que le daban láminas en blanco para que las firmase y luego poderlo vender. Entonces aquí hay como controversia entre si realmente fue cuidarlo o fue aprovecharse de un hombre que estaba en sus últimos días. En 1988 sufre un fallo cardíaco y el 23 de enero del 89, oyendo su disco favorito, Tristán e Isolda, de Wagner, muere de una parada cardiorrespiratoria en Figueras, con 84 años. Con su amada Gala habían pactado enterrarse en un castillo que él le regaló a ella. De hecho, habían hecho las tumbas con una abertura con la mano para, ¿no?, representando que se daban la mano en este último encuentro, y no fue enterrado allí, sino que lo acabaron embalsamando, tapadito con un velo, bueno, continuación de este personaje, ¿no?, que creó Dalí. ¿Preguntas?
A mí me llama la atención que incluso en la forma en la que elegía morir si se quiere, era extravagante, porque, o sea, era no pasar desapercibido nunca, ¿no? Hasta un incendio, no es que decís, no, lo encontraron solo en la habitación, no, 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 vamos a hacerlo con luces, con colores, con juegos, ¿no? Como eso que decías, acá estoy yo, era su forma de vida. Bueno, y también de aquí, ¿no? De su arte, de sus palabras, da mucha importancia al tiempo, ¿no? Cosa que generalmente los seres humanos como que le hemos perdido el significado y el tiempo es lo único que perdemos, ¿no? Entonces, bueno, eso, subirse a la ola, el hacer todos los cambios necesarios para crear la vida que quieres, es como que tenía muy claro lo que quería ser, lo que quería lograr y iba tomando las aptitudes y los cambios necesarios, pues esto más allá de las críticas, más allá de los juicios, más allá de lo que sucediera. Entonces, que ahora tenía que ir a Barcelona, voy a Barcelona, que ahora me tengo que ir a Estados Unidos y no casarse con nadie más que no fuera él. O sea, creo que ahí hay un, bueno, eso, en algún momento hizo ese pacto consigo mismo más allá de, pues esto que hablábamos, ¿no? Una persona con ansiedad, tímida, etcétera, que decidió ser quien iba a ser. Y a partir de ahí empezó a crear, a crear, a crear y, y creó el personaje que quiso. O Y sea, al siempre, final hizo la película de su vida. siempre adaptándose a la época, porque no fue un tipo que se quedó. Eh, Él con la edad que tenía podría haberse quedado y sin embargo eh, hizo lo que quiso en realidad. A mí se me viene ¿no? Como esa coherencia interior que viene de escucharnos, que viene de saber quiénes somos y permitirnos serlo, ¿no? Sin miramientos, sin juicios sociales, sin qué van a decir, qué van a pensar, si está bien, si está mal, si me conviene o no me conviene, porque incluso cuando se enfrentan los profesores en la universidad le dice, no, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? Tráigame a alguien de mi calibre. Digamos, que a veces salía de una manera soberbia o orgullosa o egomaníaca, pero detrás de eso había una convicción de quién era. Y esa proyección también, ¿no? De que jugaba de chiquito a ser rey en el castillo y consiguió el castillo y consiguió el reconocimiento del rey. O sea, trátenlo de loco, pero el tipo lo logró. Y a su manera y con sus reglas. Sí, de hecho, él decía que la diferencia entre él y un loco era simplemente que él no estaba loco, pero hacía el loco. O sea, que es eso, ¿no? Y yo creo que tuvo mucha coherencia. Conectó con, dejó eso, la parte del infraego, bueno, conectó con su mejor versión y dijo, en esta vida estamos para vivirla y explorarla. Pues desde el artista que soy, voy a crear una obra de arte y voy a crear una vida bajo mi punto de vista, no de los demás. Entonces, es como que se creó a sí mismo con todas las consecuencias. ¿Qué, Juan Cruz? Y la vivió bien, Sí, por eso que no, o sea, a tuvo full, luz. no es que... Es que cuanto menos miedo hay, más experiencia de vida. ¿Vieron esas personas que dicen, y la vivió? No sé si vivió mucho, poco, lindo, feo, pero la vivió, ¿no? Con sus reglas, con sus formas. Y si algo que reconocemos en todos estos personajes es que la vivieron, la escribieron y la vivieron, con las consecuencias que le trajo a cada uno, ¿no? Por sus personalidades. Pero digo, animarnos a vivir con intensidad, a vivir con deseo, porque si algo que nunca se le acabó a este hombre es el deseo. Ujú. El deseo de crear, el deseo de ser, el deseo de cambiar, el deseo de innovar, el deseo de romper lo establecido, pero deseo. Sin deseo no hay vida. Sí, que conscientemente se creó a sí mismo. O sea, él tenía el deseo,
pues eso, de tener una vida de X manera y la fue creando. Fue dando los pasos, o sea, creó su vida a la medida que él quería. Ujú. Juan Cruz, Vane, Adriana, ¿qué opinan? Queremos escucharlos. Justo ayer estaba, primero que nada, buen día, no saludo a nadie. Justo ayer estaba leyendo El Camino del Príncipe y el último capítulo que leí fue el que hablaba de encontrar esa esencia de cada uno para poder compartirla con el resto. Que siempre en algún momento de nuestra vida nos cruzamos con ella, pero después se fue como tapando, ¿no? Y este tipo la sacó a la desnudez completa, es decir, esa claridad y esa esencia es como el sol, siempre está internamente. A veces se tapa por nubes como las creencias, expectativas nuestras o ajenas, pero es como decía Dan, lo importante de poder ir liberándose de esos miedos y encontrarla, pero saber que siempre está ahí, no, no es que se va, siempre hay una parte muy pura para mostrar. Y bueno, me inspiró un montón esta historia que contaste, Ingrid. Así que gracias. A mí o sea, los mensajes por ahí o lo que me atrapa es cómo conectó con su poder creador, digamos, y creativo, y cómo creó su mundo. Todas las historias que venimos presenciando, la de Elvis, la de Chaplin, que me recuerda mucho por lo artístico y por la vida dura de infancia. ¿Cómo lograron, digamos, capitalizarlo todo de manera positiva a su vida, conectando con su poder, o sea, conectándose con su ser, con el creativo, creando un mundo, digamos, para salir de esas adversidades, dejar una huella en el mundo, un mensaje, inspirar a muchas personas después de muerte, incluso con sus obras? La verdad que ¿sabes? Y uno por ahí a veces se ahoga por ahí un vaso de agua con una vida y por ahí, o sea, tiene por ahí muchísimas cosas que ellos no tuvieron en su época, no sé, qué sé yo, libros, internet, y ellos, no sé, no sé, es como que se conocieron a sí mismos, o sea, la verdad que sabios, sabios en su época, y por eso hoy los recordamos y dejaron también una huella en el mundo y una historia motivadora y de vida, ¿no? A través de su vida y obras, en este caso artísticas, digamos, como algo. La verdad que es una locura todo lo que transmiten. Sí, porque además lo que decía era proactivo, o sea, hizo más de 1500 obras, que se dice rápido. Cuando hay Padre, artistas que para pintar un cuadro están y él pintó el cuadro este de las horas que salía aquí, el de los relojes como doblados, en 5 horas. Hizo una obra de arte que vale millones en 5 horas y a lo mejor otra persona está para hacer algo. Entonces era un tipo eso, ponía el ojo y ahí iba, además sí que era perfeccionista, todo y que uno piense, ¿no? Que estaba ¿no? Estaba loco, estaba tal. O sea, conectaba con eso y iba con la por ello. autenticidad, digamos, la autenticidad es lo que le diferenció a todos, digamos, los artistas y personajes. Conectar Él con su sabía ser, y él sabía lo que quería, iba ahí. sí. Cómo el arte también toma diversas formas, ¿no? Porque no se encasilló en el artista convencional de la época, sino que lo que para él era arte lo expresaba, ya sea con tendencias vanguardistas en su momento el surrealismo, después, sino también su vida, esto que decía, voy con un león por la calle, también era una forma de expresarse Excéntrico, desde el arte, ¿no? sí. Sí, y su bigote, ese bigote que llevaba no era porque sí. Mm. La conexión con la naturaleza, entonces toda la información, no incluso en eso, en lo que mostraba, había un mensaje. Y fue eso, o sea, el tipo se creó a sí mismo, fue decidiendo y fue marcando en su camino lo que iba integrando. Y que
y rompió con el artista, ¿no? El que es escritor, el que es pintor es pintor. El tipo hizo de todo. Hizo hasta muebles. O sea, todo es su vida, todo es creatividad pura. Entonces la puso en juego en todo. Incluso joyas hicieron. De hecho, y ahora he caído. Con exposición y todo. Mirad qué monedas. ¿Se ven? Sí, sí, sí. Sí. Pues son monedas hechas por Dalí. Wow. Mi padre nos regaló a los tres hermanos un juego de cada. Las sacaron en el 82, creo que fue. No, en el. No sé el año. Bueno, las sacaron como una. Bueno, esto. De coleccionista. Y ahora he caído. Le he mirado así y digo, y aquí tenéis. Luego mando fotos al grupo. O sea que hasta Tremendo. monedas hizo. Mira, tenías el personaje escondido dentro tuyo sin saberlo hace años, ¿eh? Sí, sí. Ahora al mirar así digo, uy, si tengo monedas y todo de él. Mirá. Sí. Iba a añadir, además, otra cosa que es admirable de él es el amor por la tierra, ¿no? De hecho, en una época donde quizás aquí en España vivimos una guerra civil, ¿no? Se vivió una guerra civil donde tenías que posicionarte, él siempre amó su tierra natal. Tenía, Eso iba a decir. Digamos, él vuelve de Estados Unidos en pleno franquismo. O sí, sea, fue una decisión consciente. O sea, y se quedó ahí en España. sí, sí. O sea, él amaba su tierra. Que igual otro personaje no hubiese dicho me quedo en Estados Unidos, renuncio a, pero él tenía esa conexión en este caso, tierra catalana, ¿no? Con ese mar, con esa costa brava. Y sí, así Em, que yo eso, nos llevamos o creo que es para llevarnos el eso, ¿no? Más que ser camaleónico para gustar a los demás, es conectar con ese ser camaleónico que somos para recrearnos y construir la vida que realmente queremos y soñamos. sí, sí. Y esa convicción que lo traen todos los personajes, pero acá se ve muy, muy explícito, de que podemos materializar lo que queremos. O sea, es tan sencillo como eso, este poder creador, este poder absoluto, ¿no? De que somos reyes de nuestra propia vida, de nuestro propio reino. Eh, lo que quiso materializar, lo hizo. Entonces, saber que, y lo vimos en todos los casos, partiendo desde la esencia de quiénes somos, de esa autenticidad, de ese descubrimiento interno, de esa exploración, porque ya está dentro, simplemente ir a explorarlo, salir y mostrar y brindarse al mundo desde eso, desde la esencia, desde quiénes somos. Y si al mundo no le gusta, no le gusta. Ya le va a gustar, ¿no? Porque también tener la paciencia de que ya le va a gustar. Hay muchos artistas que después, post-mortem, empiezan a hacerse conocidos. Y si tuviste que esperar a que el tipo muera para validarlo, dale. Bueno, pero no por eso cambian su convicción. No. Mm. Hay muchos artistas que ha pasado que en vida no, digamos, no han sido reconocidos y a posterior ha sido como, wow, pero ¿cómo no lo reconocían? Es que como son personas que vivían el futuro y por ende lo creaban, la sociedad tardaba en acercarse a veces años, como vimos la otra vez el caso de Einstein, que tardaron 10, 15 años en validar la teoría, el caso de Gandhi o Mandela, que su visión que tenían, Martin Luther King, tengo un sueño, ese sueño tardó en materializarse, incluso después de su vida, pero hasta que la gente podía ver lo que ellos veían, había un proceso social que era más lento que su proceso interno, obviamente, por eso fueron visionarios y líderes. Que por eso también se les tachaba de locos en su época, porque estaban en otro nivel. De los mejores cumplidos que pueden hacernos, porque son solo los locos los que cambiaron el mundo.
Cualquiera que seguía las normas, no cambiaba el mundo, no había forma. Díganme un personaje que siguió todo al pie de la letra y cambió el mundo. No hay forma. Hay que Cada ser uno loco era para loco a su llegar entonces. manera, ¿no? ¿Cómo, Horacio? Tal cual. Hay que ser loco para llegar entonces. Más que ser loco es saber quiénes somos. Y animarnos a ser quienes somos. Y ahí solo se va a expresar nuestra locura, nuestra genialidad, nuestra audacidad, no sé, nuestra grandeza, directamente, nuestra grandeza. Bien. Entonces, a vivir como grandes, a vivir como reyes, a vivir como artistas, a vivir como creadores, porque más que como, es lo que somos. Y que Dalí nos acompañe toda la semana. Bien. A vivir entonces. A vivir, exactamente. Gracias, 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 Ingrid. No, Gracias a todos. vosotros. Y que tengamos una hermosa semana. Gracias. Gracias, Gracias, Ingrid. gracias Ingrid. Gracias por el Excelente espacio. semana para todos. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.